a los televidentes de el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro, Canal 5 de Quito, y también a los amables oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticieros líderes en el país. Hoy queremos dialogar este jueves con el líder político del movimiento Creo, precandidato presidencial en este momento. Sabemos que ha vuelto, lo hemos visto recorriendo ya el país con intensidad, más allá de la operación que tuvo hace un año, operación de médula espinal. Bueno, bienvenido a Guillermo Lazo. ¿Cómo le ve al país? Muchas gracias, Miguel. Bueno, lo veo al Ecuador como lo ven la mayoría de ecuatorianos, con una economía detenida, con una economía frenada. Un país que proyecta un crecimiento negativo de 0,5% para el año 2019 es un país que destruye empleo, que es precisamente lo que más necesitan los jóvenes ecuatorianos, las mujeres ecuatorianas, un empleo para poder salir adelante, para sacar adelante a su familia. Yo lo veo con preocupación, con mucha preocupación, sobre todo cuando las proyecciones para el próximo año apuntan a crecer apenas el 0,2%. En esas condiciones no se puede crear empleo, más bien se destruye empleo. Con ese estado de cosas, ¿por qué Guillermo Lazo vuelve de nuevo a la política, digamos, activa y a ser candidato presidencial? Yo creo que ese sentimiento de cambio todavía permanece en el alma, en el corazón, en la mente de los ecuatorianos. Un deseo de cambio para que la economía pueda generar oportunidades para los jóvenes, para las mujeres. Yo creo que eso está intacto. No ha sucedido absolutamente nada más que deterioro desde el 17 para acá. Por lo tanto, ese espíritu de cambio, esas ganas de cambio, de un futuro mejor, de oportunidades, de emprendimiento, de innovación, de empleo, persiste en el corazón de los ecuatorianos. Eso es la parte económica, que es fundamental, pero en la parte política hay que reconocerlo. Si ha habido de alguna manera avances, el tratar de limitar la participación del Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido tan nefasto desde el gobierno de Correa, ¿ha habido avances en lo político? Yo creo que ha habido avances, pero no son suficientes. Yo creo que el acuerdo legislativo del 14 de mayo han transcurrido prácticamente ya 4 meses sin que existan concreciones evidentes, importantes. Ciertamente que el debate ahora en la Asamblea para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es importante en materia política, pero no es suficiente. Y por otro lado, Miguel, yo creo que esto es sumamente importante. Los ecuatorianos buscan un empleo, es decir, la situación política del país no va a arreglar por sí sola la situación económica de los ecuatorianos. Y la gran preocupación de la familia ecuatoriana es esa falta de empleo, esa falta de oportunidades para emprender, excesivos obstáculos, excesivos impuestos, excesivos trámites que no permiten un desarrollo próspero de la familia. Bueno, el movimiento Creo forma parte de la Asamblea Nacional, un bloque importante, parte de esta crisis que ocurre en la Asamblea que usted ha mencionado. Bueno, yo creo que ha faltado iniciativa para presentar los proyectos de ley que acordamos en ese acuerdo legislativo del 14 de mayo, lo que tiene que ver con una reforma laboral, lo que tiene que ver con reformas económicas importantes, lo que tiene que ver también con reformas a la ley de comunicación, como se lo planteó en su momento, y reformas a la ley de educación superior, porque debemos de propender hacia universidades libres para poder mejorar la calidad de educación en Ecuador. ¿Y cómo piensa enfrentar usted eso? Bueno, nosotros como movimiento Creo hemos elaborado proyectos de ley precisamente que apuntan a esa libertad de las universidades y también a una mayor profundización de reformas a la ley de comunicación. Por ejemplo, el gobierno sigue siendo el más grande, el dueño del más grande holding de medios de comunicación del Ecuador. Eso no es bueno
para la democracia, ni en Ecuador ni en ningún lugar del mundo, porque los gobiernos tienen la tentación de utilizar esos medios como los utilizó el gobierno anterior en la campaña electoral del 2017. ¿Usted se refiere a los medios públicos y los medios incautados? Yo me refiero fundamentalmente a los incautados, porque comprendo que un Estado moderno deba de tener medios públicos, pero no medios de propiedad del gobierno, sino medios públicos de propiedad de la Asamblea, un 33%, un 33% de la sociedad civil representada por las universidades y un 33% en manos del gobierno. Ese ha sido siempre nuestra propuesta, para que no haya el control de nadie y que estos tres dueños se pongan de acuerdo en definir un consejo editorial que con absoluto pluralismo y además con libertad puedan llevar a cabo el ejercicio periodístico de un medio público. Pero los incautados tienen que ser vendidos. Tienen que ser vendidos. Se dijo en el 2008 que se les incautaba para venderlos después de 6 meses. Ya vamos para 11 años y no han sido vendidos. Y de lo que tengo entendido, se han deteriorado financiera y económicamente. ¿Cómo enfrentar la crisis económica en estas condiciones y darle salida? Bajar impuestos, eliminar trámites. ¿Reducir los ingresos del Estado en estas condiciones? Pero con un gobierno que comprenda que tiene que bajar sus gastos. Así es, Miguel, porque pareciera que el modelo económico es: las familias ecuatorianas viven para que viva el gobierno. Eso no es correcto, Miguel. Lo que tiene que suceder es que el gobierno vive para mejorar la calidad de vida de la gente, de las familias, de los ciudadanos. Por lo tanto, el gobierno tiene que bajar impuestos, tiene que bajar trámites, tiene que achicarse. Bueno, nosotros planteamos en la campaña anterior la eliminación del impuesto a la salida de divisas, la eliminación del anticipo de impuesto a la renta, la eliminación del impuesto verde, que ya ha sido eliminado gracias a la gestión de asambleístas de Creo en la Asamblea Nacional, y otra serie de impuestos, muchos de ellos que recaudan poco, pero que molestan mucho a los ciudadanos, Miguel. ¿Y cómo reemplazar esos ingresos? Si hay bajando los gastos. Bajando los gastos. Más drásticamente. El gobierno tiene que bajar los gastos en bienes y servicios, por ejemplo, que no tiene que ver con despedir a nadie, que simplemente que tiene que ver con gastar menos en la operación del gobierno. Eso es imperativo. Vea usted, Miguel, hasta el año 2006, el gasto del gobierno representaba más o menos el 21% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Luego del gobierno de Correa, ese gasto subió a cerca del 38-39%. Ese es un estado que la economía ecuatoriana no lo puede sostener. Por lo tanto, debemos de achicar el tamaño del Estado. Y eso no implica, que nadie aquí se confunda, eso no implica menos médicos, ni menos hospitales, ni menos escuelas. No, eso lo que significa menos pipones en la administración pública, y hay que gastar menos en bienes y servicios para poder realmente reducir el tamaño del gobierno y adaptarlo a las realidades de la economía ecuatoriana. ¿Cómo depurar eso? ¿Dónde están los pipones? ¿Cómo sacarlos? ¿Cómo eliminarlos? ¿Cómo reducir esa parte? Con una decisión firme de un gobierno que tenga claro a dónde nos quiere llevar. Pero lastimosamente usted ve que aquí se han perdido prácticamente 2 años y medio de gobierno. Yo creo que la reforma económica debió haber comenzado desde el primer día de gobierno. Algunas gentes priorizaron el tema político sobre lo económico y finalmente usted tiene pocos avances en lo político, deterioro en lo económico y usted ve que el panorama político sigue siendo incierto respecto del futuro. ¿Debía ir a la par la reforma política con la reforma económica? Definitivamente. Porque claro, había sí. urgencias. Si estaban tomados del correísmo de los organismos de control, ¿qué se hacía? Definitivamente que sí, debería haberse llevado a cabo. Mire, yo siempre dije, ¿qué ley se requiere para que un gobierno decida gastar menos? Ninguna ley. ¿Decisión política? Decisión política, visión económica y decisión política del gobierno. Hoy resultaría difícil, pero es lo indispensable, bajar impuestos, Miguel.
dejar el dinero en manos del bolsillo de la familia ecuatoriana. Cuando un padre tiene dinero en el bolsillo y una madre tiene dinero en su cartera, ellos administran mejor el dinero que el gobierno. Lo hacen mucho mejor que el gobierno. Si baja impuestos, ¿cómo reemplaza usted la necesidad, al menos recursos para la inversión? Bajando los gastos corrientes, Miguel. Y eso se hace con decisión. Y también eliminando empresas del Estado que no tienen razón de existir como TAME. No puede ser posible que paguemos impuestos para que el gobierno coja el dinero y simplemente subsidie la quiebra de una empresa que no tiene salida. Claro, TAME ha sido un fracaso, pero el margen es pequeño si es que bueno, habrá que depurar sí, toda la empresa pública. Pero es que en este programa estamos tomando ciertos ejemplos. Usted y yo no podemos hacer un programa de gobierno completo, pero un gobierno que tiene que trabajar las 12 horas diarias en beneficio de los ciudadanos debería de sentarse y decir, bueno, ¿qué ajustes me corresponde hacer para evitar incremento de impuestos a los ciudadanos? Porque esto no es justo. Cuando el gobierno le hace falta dinero, el gobierno dice, bueno, ahí mando una ley tributaria para aumentar impuestos, es decir, le pide dinero a la familia ecuatoriana, le pide dinero a la empresa ecuatoriana, cuando debe ser todo lo contrario. El gobierno debe de achicarse para que la empresa, la familia, pueda contar con dinero para poder invertir, para poder prosperar, para poder progresar. Una de las grandes demandas en el Ecuador es el empleo, y esto es muy sensible. ¿Cómo generar en estas condiciones de empleo? Aquí el sector privado también tiene su papel en el mejoramiento de la producción, productividad y competitividad. Hablemos un poquito de ciertos números, Miguel. En el Ecuador existen cerca de 100.000 empresas. 100.000 empresas de todo tipo en el campo industrial, comercial, de servicios, etc. De esas 100.000 empresas, 90.000 empresas son microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, es decir, la mayoría. Lastimosamente, cada vez que se abren estas empresas, la mitad de ellas no logra sobrevivir al segundo año. ¿Por qué no logra sobrevivir? Porque la ahogan los impuestos. Por ejemplo, el anticipo de impuesto a la renta. El anticipo de impuesto a la renta lo puede pagar una empresa grande, que tiene 50 años establecida en el Ecuador, que puede predecir el futuro, pero no una empresa pequeña y nueva que apenas tiene 2 años de existencia. No puede pagar anticipo de impuesto a la renta porque no es predecible sus futuros ingresos. ¿Cómo entonces se puede generar nuevas fuentes de empleo? Bueno, precisamente yo creo que uno tiene que tener un enfoque en las pequeñas, medianas empresas del Ecuador, sabiendo que son la mayoría. Elimine el anticipo de impuesto a la renta. Simplifique los trámites para crear empresas. Hay cerca de 30 pasos desde el día en que a usted se le ocurre crear una empresa hasta que ésta está abierta y vende $1 en servicios. Son más de 30 pasos, son varios impuestos, varias tasas, gobierno central, gobiernos municipales, cuerpos de bomberos. Es decir, el emprendedor se agota porque termina por entregarle dinero al gobierno antes de que él pueda vender $1 de los servicios que quiere vender. Guillermo Lasso será candidato a presidencial el 2021. Mire, Miguel, yo le he dicho muy claro, yo no soy aquellos de que se ponen a deshojar margaritas. La realidad del Ecuador en materia económica se ha empeorado. No es que ha cambiado para bien, ha cambiado para mal. Por lo tanto, las razones por las cuales yo incursioné en política están absolutamente intactas. Usted ha dicho, el principal problema es la falta de empleo. Y eso es muy cierto. 6 de cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar viven en la informalidad, en el desempleo y en el subempleo. Sus condiciones de vida son precarias. Esa es la razón, la principal razón por la que yo incursioné en política. Ese problema sigue intacto, y esa es la razón por la que yo voy a perseverar y sí, sin ningún pelo en la lengua, si Dios lo permite, seré candidato a la presidencia de la República en el 2021. Si la situación económica sigue intacta, como usted dice, el empeoramiento,
El movimiento Creo piensa calentar las calles como ya algunos piensan, organizaciones sociales, indígenas, pero también el correísmo. ¿No se puede pretender con eso una desestabilización? No, mire, lo contrario, el movimiento Creo ha dado gobernabilidad desde la Asamblea Nacional. Nosotros no creemos en la inestabilidad de los gobiernos. Yo no participo de la política económica de este gobierno y lo cuestiono y lo critico, pero asimismo, desde la perspectiva democrática, creo que debe determinar su periodo el 24 de mayo del 2021. ¿Y la reforma política? Y la reforma política, pues bueno, quedará pendiente para un futuro gobierno, porque lo que está tratando la Asamblea, que es importante, limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, no es suficiente. Hay algunas reformas importantes necesarias para dar, por ejemplo, de baja a ese mamotreto chavista creado por Correa en el Ecuador. Guillermo Lazo, líder de Creo, aquí en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro, Canal 5 de Quito, en las radios Platinum FM y Radio Quito. Continuamos de inmediato. Les recomendamos esta y todas las entrevistas de la mañana en Ecuador Radio están en la página web de El Comercio. Permiso.